Sabes que Venezuela.libre siempre eres bien recibido y además aprendemos mucho con tus conversatorios y tus opiniones. Gracias. No voy a extenderme mucho porque todos los que están aquí te conocen. Gracias. La verdad es que queremos aprovechar el tiempo al máximo. Este conversatorio de hoy de Venezuela, un giro de 360 grados, desde antes de comenzar ya está dando mucho que hablar. Bienvenido, Noel, a Venezuela.libre y a los canales Celo, hermanos, que algunos están retransmitiendo también. Bienvenido y muchísimas gracias. Adelante, cambio. Gracias, Figuemín, gracias a todos en la sala. Muy buenas noches. Felicitaciones por su nuevo aniversario. Ok. ¿Por qué el título y por qué este asunto de los 360 grados? Esto viene desde, ya tengo, sí, creo que desde un poquito antes de la juramentación de Guaidó, vengo explicando que el país lo que va a vivir es la transición presentada se basa en un giro de 360 grados, es decir, volver al inicio, volver a lo que nos trajo aquí y ahora sumado con lo que nos mantiene aquí. No hay mayor novedad y no se puede esperar otra cosa dentro del proceso socialista que estamos viviendo. Ya en el 2015, para la elección de la Asamblea Nacional, al día siguiente de la elección de la Asamblea Nacional, yo escribí un tuit y en el tuit decía, bienvenidos a la República Gatopardiana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Este es el gato pardo. Es cambiemos todo para no cambiar nada. Y hemos visto todo este proceso de inmensos cambios y lo que estamos viendo es como el chavismo originario, es decir, los que trajeron esta desgracia, se abrazan con lo que hicieron posible esta desgracia y nos ofrecen un futuro. Es decir, una vuelta de 360 grados para hacer de Venezuela solamente un territorio para el socialismo. Es decir, una desgracia. No avanzamos ni salimos de esta realidad porque todavía no queremos entender que estamos bajo un régimen socialista. Gobierno comunista, oposición socialista, izquierda carnívora, izquierda vegetariana. Si nosotros no terminamos de asumir esas realidades, no vamos a poder avanzar sobre lo que necesitamos para Venezuela. Por eso es que es tan fácil entender esto de una manera gráfica como un giro de 360 grados, porque no estamos haciendo un giro de 180 grados, no estamos yendo para ningún lado, estamos volviendo al inicio. Nietzsche nos diría que el eterno retorno del hombre, pero no. Esto está muy lejos de algo que tenga que ver con un concepto filosófico y el reencuentro del hombre con el hombre. No. Esto es simplemente mantener al país bajo la lápida del socialismo y en este caso mantenerlo realmente aplastado bajo la asquerosa lápida del chavismo. Y es allí donde el país tiene que reaccionar, tiene que entender esta realidad. Nosotros no llegamos a esta realidad de una manera sencilla. Hay gente que cree que está descubriendo algo, que está medio despertando en el 2014. Hay gente que sigue sin despertar frente a la realidad de lo que es el colaboracionismo. Es bueno que la gente entienda y se retrotraiga en el tiempo y entienda que en 1998 nosotros veníamos de un periodo de pseudodemocracia donde habían dos partidos que se alternaban, COPEI y Acción Democrática. En ese momento se llega a la campaña del 98 y COPEI coloca de candidata a Irene Sáez. Y Acción Democrática coloca de candidato a Alfaro Ucero, un hombre que era aún más despreciable que Henry Ramos, imagínense. Entonces, por supuesto, todo esto fue un acto para hacerle la cama política a Hugo Chávez. Esas realidades hay que tenerlas muy claras para entender que este proceso que estamos viviendo no es nuevo. Que este proceso, que la llegada al poder de este espacio de la izquierda carnívora ha sido cortesía de la izquierda vegetariana de una manera calculada y planificada. Que es un proceso donde Venezuela se ha ido hundiéndose en el fango socialista desde 1958.
si el venezolano no reacciona frente a esa realidad, no va a poder comprender qué es lo que le están haciendo hoy. Lo que le están haciendo hoy no solo la vuelta a lo mismo, sino peor de aquello con el chavismo sumado. El haber banalizado el mal, que ese es otro punto adicional frente a esta desgracia tan increíble que estamos viviendo, hace posible que los que generaron toda esta desgracia, todo este proceso en el cual se incluye un genocidio, no por políticas mal aplicadas, no. Hay un artículo mío del 2007 donde habla sobre la hambruna programada, sistematizada. Muchas cosas de estas se denunciaron en su momento, nadie quiso oírlas. Todo esto es un genocidio planificado. Y si ustedes no quieren ponerle ese título, entienda que lo que nosotros vivimos con la lista Maizanta es apartheid, un crimen de lesa humanidad. Y el director de ese aparato fue directivo de Primero Justicia y hoy se encarga de parte de la ayuda humanitaria. Entonces seamos serios sobre lo que nos están haciendo el país, porque lo que nos están haciendo el país es perder la increíble oportunidad que tenemos hoy de cambiar las cosas. Y la podemos perder porque no entendemos una cosa principal, que debemos dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder caminar, enfrentar el problema y avanzar. Mucho venezolano insiste en hoy revivir muchos de los escenarios del chavismo. Hasta el escenario de, es que lo tienen engañado. Cuando el venezolano termine de entender que no puede sacar con pinzas pulgas de un cojín desvencijado lleno de pulgas, y termine de comprender que ese cojín tiene que ponerlo a un lado, podrá comprender cuál es el futuro que necesita para mañana. Esa es la base del por qué estamos viviendo este giro de 360 grados. Ahora, en ese giro estamos montados. Ahora vamos a enfrentar esa realidad. Nos montamos uno porque no generamos un liderazgo alternativo con fuerza, con la fuerza necesaria. Recuerdo hace un par de años en este mismo canal hablábamos sobre esa necesidad de ese entablado, sobre ir construyendo esa plataforma y esa plataforma presentar a un liderazgo que ostentara una visión distinta, un espacio distinto, un encuentro con la verdad, un encuentro con un esquema ideológico totalmente contrario a lo que nos tiene aquí. Pero la gente estaba muy ocupada con distintos inmediatismos reales, de urgencia real, hambre, empezando por eso, y otra cantidad de gente que cree que la estructura política necesaria a crear es para ir a elecciones. No, la estructura política es para generar un cambio. Lo de las elecciones es un proceso alternativo, adicional, el cual no tiene que ver con la necesidad real de Venezuela, porque en Venezuela no hay democracia. Es importante también que se entienda y válido recordar que no hay democracia desde 1999, que todo lo que hemos vivido desde 1999 para acá no es más que un asqueroso teatro. La Constitución de 1999 blinda la estructura de gobierno, blinda el proceso socialista. Por eso es bien importante que aprendan a leer de verdad lo que dice el artículo 233 y muchos se llevarán una sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra la Constitución, usted no puede tomar hojitas de la Constitución. O agarras el librito asqueroso ese completo, o no. Si tú vas a forzar la barra contra uno de esos libritos, contra cualquiera de esas hojitas, se va a romper. Entonces vamos a romperla completa. Vamos a aprovechar para cambiar las cosas y construir un país. No seguir dependiendo de esta estupidez socialista en la que estamos sumidos desde hace tantos años y en la que nos quieren mantener. Ok. En el proceso llegamos acá básicamente porque mucha gente que pretendió ayudar a Venezuela en su momento le dijeron que la única vía para salir de esto era a través de la Constitución. Entonces, a través de la Constitución quedó obligada la oposición que se encargó de vestir todo el tiempo de democracia esta desgracia, quedó encargada de, a través de los mecanismos constitucionales, hacer que el que fuese presidente de la Asamblea Nacional ostentara el cargo de presidente encargado. Y a eso llegamos, pues. Es importante que se entienda que
aquellos arreglos que se dieron después de la elección del 2015 dejaron claro cuál era el orden en que iban a estar los partidos políticos representados en la presidencia de la Asamblea Nacional. En el primer lugar le tocaba primero Justicia con Julio Borges, pero Henry Ramos se movió y logró tener la primera oportunidad para ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces el orden varió entre ellos dos. Le tocó Acción Democrática, después a Primero Justicia, le tocaba a Un Nuevo Tiempo y en este año le tocaba a Voluntad Popular. Si Voluntad Popular hubiese sacado menos diputados que Un Nuevo Tiempo, el presidente hoy sería Barbosa por Un Nuevo Tiempo y ya estuviese la gente haciéndole analogías a Barbosa con el Libertador. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en el país. El país es muy, muy, muy poco serio. Y eso es algo muy triste y es algo que tenemos que entender. Porque lo que estamos viviendo no es nuevo. Lo que estamos viviendo es la repetición absurda de lo vivido una y otra vez. Y el país no quiere aprender. Como no aprende el país, esa oposición se aprovecha de eso y hasta el mundo entiende que es válido mantener la sociedad de cómplices porque hace más fácil el traslado del problema que se llama Maduro a un nuevo problema mañana, pero quitar el problema Maduro. Es tan quitar el problema Maduro que hasta están de acuerdo en que la oposición traiga el chavismo para la reconstrucción del mañana. Es decir, dejar al país bajo esa asquerosa lápida. Nosotros tenemos que demostrar como país que Venezuela quiere otra cosa. Eso es lo primero que tenemos que demostrar. Nosotros tenemos la obligación de acorralar a eso que se llama oposición, que lamentablemente ostenta la representación del país. Porque mi país de irresponsables no solo votó por Chávez en el 98, sino que desde el 2004, después que quedó académica y científicamente demostrado que era imposible la vía electoral, los voceros de esa oposición se encargaron de vestir de democracia esta desgracia. Y una y otra vez encaminaron a la población a aceptar lo imposible debido al REP, debido a la bidireccionalidad de las maquinitas, debido a todos los escándalos asquerosos científicamente demostrados, que se podía hacer algo frente a un gobierno que tenía todo el control de todo el aparato, que había suprimido el Estado de Derecho, que había acabado con el equilibrio de poderes y que tenía este aparato para el sistema electoral. Y le dijeron, no, la gente durante 20 y pico de elecciones en 20 años, dale. Hoy llegamos a esta realidad. Llegamos a esta realidad democráticamente hablando. Y es importante que se entienda. Suena antipático, le suena incómodo, asuma cada venezolano su cuota de responsabilidad. Porque se escuchó a una dirigencia que lo engañó una y otra vez. Y hoy esa dirigencia ostenta tu voz, tu participación, tu representación. En el caso de ahora, esta dirigencia se encuentra más tutelada por ciertos sectores de la comunidad internacional que por el mismo venezolano promedio. Entonces, frente a esta obligación de los que querían ayudar a Venezuela en su momento y les dijeron la obligación es a través del proceso constitucional, ellos fuerzan este asunto. Y hoy tenemos al presidente de la Asamblea Nacional ejerciendo como presidente encargado. En este espacio nosotros tenemos que comprender que llegamos aquí gracias a la muy fuerte acción, empuje que tenemos gracias a la labor del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, desde que llegó, marcó el problema venezolano de una manera muy clara. Desde su primera presentación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, explicó que el problema de Venezuela no es que el socialismo haya sido mal implantado, sino que fue implantado fielmente. Después lo volvió a repetir el año pasado. Fue más claro y contundente. Después tenemos en este año la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro. El mismo mensaje. Un mensaje muy claro. Voces con un marcado... ¿Se cayó cambio? Disculpen. El mensaje de Jair Bolsonaro. Voces con un mensaje muy claro, un mensaje marcado en el marco del antisocialismo, un mensaje marcado identificando el proceso comunista, un mensaje marcado dentro de la realidad del proceso tiránico que vive Venezuela. Entonces tenemos estos dos hombres que han dejado muy clara la situación venezolana en ese sentido.
estamos bajo una estructura socialista la cual ha carcomido a Venezuela, que acabó con el Estado de Derecho en Venezuela desde hace mucho, mucho tiempo. Esta realidad no ha sido aceptada por muchos venezolanos. Y es más, los pocos venezolanos que han hablado ese idioma desde hace muchísimos años han sido vetados, han sido despreciados, han sido olvidados. En realidad se ha hecho lo imposible para que este tipo de venezolanos no pueda tener, para que Venezuela no tenga una voz anticomunista, para que no tenga Venezuela una voz que señale al socialismo como lo que es, un crimen. Entonces, esa realidad ha venido cegando nuestro mañana, porque nos hace eso, la lápida asquerosa del socialismo. Venezuela tiene que entender que hoy estamos frente a una oportunidad única, gracias a esos dos hombres, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con aquello que se llama oposición legítima en el país. Absolutamente nada. Nuestra oposición legítima se sentía identificada con Lula da Silva y Dilma. Nuestra oposición legítima se siente identificada con Michelle Obama, con Hillary Clinton, hasta con Bernie Sanders. No se sienten representados con nada que suene a conservadurismo, con nada que suene a derecha, con nada que suene a capitalismo, con nada que suene a desarrollo, orden y progreso. Eso es un asunto vetado. Vetado de tal manera que en este espectro del proceso de giro de 360 grados, es importante recordarles o hacerles a la gente ideas gráficas sobre esas realidades. Cuando uno explicaba que este socialismo que nos traía Chávez era lo mismo de donde veníamos, yo les hacía a la gente los paralelismos: Corpo Mercadeo Mercal, Barrio Adentro Ambulatorios, y para de contar, todo era lo mismo. Acude Robinson. Cada una de esas cosas es una realidad que nosotros hemos vivido desde hace mucho tiempo. La izquierda vegetariana lo ponía como una oferta, la izquierda carnívora lo pone como una oferta de control social. No solo es la asignación clientelar, sino el control. Entonces la propuesta de esta oposición parte de esos mismos principios. Hace unos años en la campaña de Enrique Capriles hicieron que la gente firmara, la oposición, no solo a defender esta ridícula constitución, sino que firmara para hacer constitucional las misiones de Chávez, la oposición. ¿Ok? Ese mismo liderazgo que hoy está en la Asamblea Nacional. Que la gente firmara para hacer constitucional las misiones de Chávez. Y hoy tenemos hasta este orgasmo socialista de ver uno de los diputados de la oposición pidiendo que el canal humanitario sea permanente. Estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de Venezuela, del país donde se escupe una semilla y nace una mata. Del país donde se abre un hueco en tierra fértil y abajo hay agua mineral, y abajo hay petróleo. Estamos hablando de Venezuela, un país sin tormentas, un país privilegiado por Dios. Destruido por el mayor generador de hambrunas en los tiempos modernos, el socialismo. Y el venezolano se niega a entender el mal. Venezuela es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Ayer mismo recibieron en la Asamblea Nacional al presidente de la Internacional Socialista. En la Asamblea Nacional, donde figura uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista, Henry Ramos Alú, y miembro de Acción Democrática, el partido venezolano con más tiempo en la Internacional Socialista, y fue recibido por el joven Guaidó, el partido más joven inscrito en la Internacional Socialista. Esa es la Venezuela. Eso es lo que destruyó a Venezuela. Socialismo. ¿No lo quieren entender? La gente quiere resumir esto como un proceso criminal. Claro que es un proceso criminal. El socialismo y crimen siempre han estado de la mano. Siempre. Es una constante. Si usted es lo que sigue pensando en el socialismo nórdico y todo lo demás, vaya. Vea lo que es una economía de mercado. Vea cómo se mantiene ese Estado en base a los impuestos que usted paga. Solo es una manera más de la gerencia social. Gerencia social, que no tiene absolutamente nada que ver con socialismo. Entiendan todos esos puntos para poder comprender que lo que nosotros vivimos es socialismo. Que lo que indica el presidente Trump
en sus dos discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el último discurso en el Estado de la Nación, donde coloca a Venezuela como ejemplo para dejar claro que su país nunca será socialista, es la realidad de lo que carcomió y destruyó a Venezuela. Por eso es que nosotros estamos viviendo un giro de 360 grados. Nosotros no estamos viviendo un giro de 180 grados. Nosotros no estamos haciendo nada en pro de llevar a Venezuela hacia el mañana. El chavismo nos retrotrajo al siglo XIX, cuidado si más atrás. Nosotros tenemos que tener un cambio que nos permita un salto cuántico, que no solo nos traiga en el siglo XX, sino que nos ponga donde estamos, en la realidad del mundo. Es increíblemente ridículo al lugar donde nos retrotrajo el chavismo. Precisamente hoy estaba viendo un video ridículo donde está Maduro con un militar jugando con una maquetica, y en la maqueta están unos soldaditos. Y me puse a recordar, yo niño, me llevaron, niño de 7, 8 años, me llevaron al campo de Carabobo. Y al campo de Carabobo subimos a un pequeño edificio que está allí y pude ver la batalla de Carabobo simulada con bombillitos LED y veía dónde estaban las tropas inglesas, dónde estaba el aporte, desde dónde Bolívar dirigió la batalla. Toda esa magia estaba expresada tecnológicamente con unos niños. Y el chavismo nos llevó a esta ridiculez que muchos deben de haber visto en video. Eso es socialismo, porque el socialismo es involución, es primitivismo, es la animalización de la sociedad. Porque cuando usted no busca el progreso y se sume en la mentira del progresismo, cuando usted no busca el orden para poder tener los caminos necesarios para la construcción del mañana, cuando usted se suma en la irresponsabilidad socialista, vienen estas bestias y hacen lo que hacen, destruyen. Porque cuando el orden existe, cuando usted se respeta a sí mismo, así, a usted como individuo, a usted como familia, a los suyos, usted respeta a su nación y no permite esta desgracia. Pero durante años se abonó el proceso de destrucción del individuo y la insensatez. Nosotros en 1989 vivimos otro de los más grandes asquerosos orgasmos socialistas. 911 doctores de la nación se postraron ante Fidel Castro en la Universidad Central, en el aula magna de la Universidad Central, en la principal universidad de Venezuela. 911 artistas intelectuales, doctores de la nación, piezas fundamentales, rectores de las principales universidades del país, decanos de las universidades del país, generadores de opinión, degeneradores de opinión. Ellos sembraron esta desgracia que vivimos hoy. Y lo hicieron en nombre de Fidel, en nombre del socialismo, en nombre del castrismo. Y eso es lo que nosotros vivimos. El problema de Venezuela es ideológico. El problema de Venezuela es ideológico. El problema de Venezuela se llama socialismo. Y la alternativa que nos están dando es más socialismo. Es decir, un giro de 360 grados. Es bien importante que la gente entienda qué es el gato pardo, que ese cambiemos todos para no cambiar nada. Es importante que la gente entienda la realidad a la que estamos sometidos, que muchos países la han vivido. Es importante que se entienda que la oportunidad que tenemos hoy es realmente maravillosa, porque que exista un personaje como Trump, que exista un personaje como Bolsonaro, en los dos países más poderosos de nuestro continente, es algo valioso, importantísimo. Y si ellos escuchan un mensaje equivocado, si ellos no ven de Venezuela la oportunidad de recuperarse, la idea va a ser sencilla. Deja que entre cómplices se mantengan. Y Venezuela seguirá sumida en el desastre, necesitando de esa ayuda humanitaria permanente. La solución la tenemos aquí. Hoy contamos con la ayuda. Hoy contamos con la atención del mundo. Si nosotros no entendemos esa realidad y la aprovechamos, Venezuela se va a sumir en algo muy, muy, muy feo. Es importante que el venezolano despierte a su realidad y avance de manera consciente. Que el venezolano deje de perderle miedo a lo que es correcto. Porque el retroceso está allí. El estancamiento está allí. La esperanza tiene que pararse sobre pie firme, sobre realidades. No sobre necedades. No sobre nuevos disfraces. Para que la esperanza tenga sentido, la mejor manera es entender que Venezuela es esperanza. Hagámosla posible. Hagamos tangible nuevamente a Venezuela.
Para hacerlo, lo principal es alejarnos del socialismo. Mientras más lejos del socialismo, más cerca de la libertad. Mientras más lejos del socialismo, con esos ingredientes necesarios que son el orden, la justicia, la responsabilidad, bien lejos de esta inmunda complicidad, bien lejos de estas propuestas de impunidad, Venezuela podrá encontrar camino firme donde poder avanzar y reencontrarnos como venezolanos. De resto, viviremos este giro de 360 grados. Me pidieron que abriese un espacio grande para preguntas. Por favor, puede sonarles antipático, pero la pregunta es algo que se desarrolla de 30 o 40 segundos, sin discursos heroicos, sin proyectos, sin anteproyectos. Es una cosa sencilla. Preguntas para poder brindar mayores respuestas. Gracias y espero que la introducción les ayude al respecto de las preguntas y a explicar por qué el giro de 360 grados. Cambio. Muchísimas gracias, Noel. Mientras mis compañeras abren el canal, por favor les agradezco a los usuarios, una vez que termine la pregunta, digan cambio y traten de no pisarse, porque así nos respetamos todos y todo va mucho mejor. Noel, quiero hacerte una pregunta. Un país donde todos sus ciudadanos, se puede decir, han vivido siempre en socialismo, y los socialistas tienen el poder de la comunicación y una maquinaria. ¿Cómo podemos lograr de que las personas escuchen, por ejemplo, a personas como tú, que quiere dar otro discurso, pero que los socialistas no permiten que le llegue a la gente? ¿Cómo podemos hacer para que escuchen otras voces que no sean socialistas? Cambio. Lo primero es evitar el comportamiento de veleta. Lo primero es entender la realidad. Quien te trajo hasta aquí, quien ha hecho posible estos 20 años de desgracia, quien te ha impulsado voto a voto al matadero electoral, no te va a sacar de ti. Entonces, uno de los episodios más tristes que estamos viviendo es gente que uno cree que despertó y avanzó, y los veo hoy volcados de nuevo en esto y pidiendo de nuevo un voto de confianza. Señores, la realidad es difícil. Son 20 años. No es que sean 20 años de chavismo, es 20 años de chavismo y colaboracionismo. Entonces, el asunto es que dejar primero el comportamiento de veleta para poder mantener un curso firme y así poder lograr que la población cambie, que la población por lo menos voltee, esa población voltee y vea que existe una alternativa. Pero si los que se fundan como alternativa no pueden ver cualquier otra payasada para empezar a decir, sí, entonces listo, se pierde el norte, se pierde la posibilidad de cambio, se pierde la oportunidad de crecer. Entonces, lo primero es detener el comportamiento de veleta. Las sociedades responden a liderazgos. Si mañana el liderazgo cambia, el liderazgo de país, ya no el liderazgo para que buscar un cambio, sino el liderazgo de país cambia. Y el liderazgo es responsable y transmite eso. Y el liderazgo hace que todo ese proceso contribuya para el desarrollo de la nación. Se ven cambios increíbles en las naciones, los ejemplos sobran. Entonces, igual que el fenómeno de la Alemania comunista, igual que el fenómeno de Singapur, son fenómenos increíbles donde las sociedades evolucionan en base al liderazgo correcto con el mensaje correcto. Yo estoy seguro de que Venezuela puede encontrar el camino correcto para el desarrollo en base al liderazgo. Las sociedades como tales, muchos mantienen la tesis de que las sociedades son socialistas. Mira, las sociedades responden a pater family. Por supuesto que si tú estimulas la irresponsabilidad, tú vas a tener esto. Por supuesto que si estimulas la responsabilidad, tú vas a tener mejores hombres y mejores mujeres, mejores ciudadanos, por lo tanto, mejores venezolanos. Cambio. Yo quisiera hacer una preguntita. Teniendo en cuenta que Estados Unidos y Brasil, si Brasil entra, vamos a decirlo así, cosa que dudo porque son países limítrofes, pero si los Estados Unidos en algún punto llegase a entrar, eso significaría que van a invertir dinero, reputación y un montón de otras cosas que van aparejadas. Perder ese dinero invertido
por caer en manos de políticos de izquierda, como tenemos hoy en día, puede ser una de las realidades. Ustedes, y te pregunto a ti y a la gente que tú diriges o si la diriges, están en contacto con la gente de los Estados Unidos, de Brasil, para tratar de influir en que ellos sean los gendarmes de estos izquierdosos y puedan tratar de capitalizar su dinero de forma de crear movimientos de derecha y cosas de ese estilo. Cambio. No, en lo particular yo no tengo contacto alguno. Sé, y creo que todos conocemos, que los jóvenes de Rumbo Libertad tienen una estrecha relación con la estructura de gobierno representada en Brasil en toda la familia Bolsonaro, lo cual es algo que Venezuela debe tener el ojo y agradecer, porque han hecho un trabajo extraordinario en ese sentido. Ahora, fíjense, hace años yo participé en la organización de un evento que llamamos No Más Chávez. Era un evento mundial y por Venezuela, eso que llaman oposición, habían decidido no celebrarlo. Que no se iba a organizar nada de eso, porque el sábado iba a haber una marcha y no. El evento No Más Chávez iba a ser en todos los países del mundo, pero en Venezuela no. Entonces los organizadores de ese evento, que eran unos colombianos, que estaban emulando el evento No Más FARC, se comunicaron con una amiga mía y frente a la realidad decidimos nosotros tomar esa acción y encaminarla y poder hacer ese evento en su momento. Eso fue en el 2009, exacto. Yo le puse, aparte del No Más Chávez y todo lo demás, un leitmotiv, una frase que dejara bien claro lo que debe ser Venezuela. Venezuela libre y soberana. Nosotros no podemos esperar por un gendarme extranjero. Nosotros tenemos un socio, nuestro socio natural en los Estados Unidos, el socio que nos puede traer la libertad de los Estados Unidos. Tenemos hoy un acompañante en esta aventura de la libertad, de conseguir la libertad, que es Brasil. Y ellos tienen que ser nuestros socios y acompañantes, no gendarmes. Ellos no pueden estar por encima de quien ostente el liderazgo de Venezuela. Si Venezuela es tan irresponsable como para darle el liderazgo de nuevo a la continuidad del mal, es responsabilidad de Venezuela. Eso es parte de la consecución de la libertad real, ser responsables. No podemos dejar la responsabilidad a otros. Hoy nosotros contamos con la ayuda, la atención, básicamente y principalmente porque Venezuela lo vale y hoy somos una amenaza. Nuestra identidad ha sido usada como un coleto y dentro de ese coleto han pasado muchísimas inmundicias. Nuestro pasaporte era apreciado a nivel mundial, hoy es visto con preocupación. Nuestro nombre hoy es poco más que un chiste, gracias al socialismo, gracias a la irresponsabilidad. Entonces, si nosotros queremos convertirnos en algo mañana, convertirnos en lo que debemos ser, Venezuela, lo primero es ser responsables nosotros y dar el mensaje claro. No es un asunto de gendarmes, es un asunto de sociedad, de una sociedad hacia la libertad, para tener una Venezuela libre y soberana. Cambio. Bueno, me voy a tomar la libertad de hacer una segunda pregunta para tratar de concatenar esto. Usted que está en los medios y que tiene mucha más pegada que cualquiera de nosotros, nos está proponiendo cambiar una sociedad, pero no veo yo la consistencia, ¿sí? Más allá del simple señalamiento, del simple de la retórica de exhibir lo que está pasando, cómo se combate eso. Y bueno, y espero que no me digan, no, ustedes tienen, porque ya va, ustedes que son los líderes que están en la palestra son los que tienen que dar soluciones, no simplemente invitarnos a que cada uno hagamos, porque estamos en un país de 30 millones de borregos, de 30 millones de socialistas, de 30 millones, bueno, quizás no 30, 29.994 millones de personas que son seguidores de la yo que estaban acostumbrados y están soñando con la Cuarta República otra vez. ¿Cómo cambiamos esto si ustedes, los líderes, yo particularmente no veo una consistencia, unas acciones que sean
contundentes para pelear contra esa maquinaria, como decía Figemín hace un ratico. Cambio. Pues señalaste un problema real. El problema real se basa en cómo cambiar las cosas. Sí, y mucha responsabilidad de cada uno. Parte de lo que decía hace rato del comportamiento de veletas. No puedes tú, por lo menos a mí me ha pasado constantemente. Yo estuve en un proyecto grande para transformación del país y el liderazgo tembló y se perdió. Sucede. Y sucede más allá de las bases, sucede a nivel de liderazgo. Y es algo muy triste. Mira, lo principal para lograr ese efecto de mañana, de cambio de la sociedad, es entender que una vanguardia tiene que nuclearse bajo un mensaje. Y aún estamos muy lejos de eso. Es una cosa que es lamentable, pero es una realidad. Debido al aparato mediático y deformado, y debido al poco serio comportamiento del venezolano promedio, constantemente la veleta gana. No hemos logrado lo necesario. Estamos todavía lejos de lograr lo necesario. Nos encontramos con un bojote de carritos chocones atacando las pocas iniciativas medianamente plausibles, serias, con reconocimiento. Nos encontramos con gente que te saluda hoy y no te saluda mañana. ¿Por qué? Porque tú te mantienes firme en tu realidad y él quiere sentir algún tipo de esperanza. Mira, es un asunto bastante complicado, es un asunto que necesita mucho cuerpo, que necesita financiamiento, que necesita esa construcción de esta plataforma, necesita todo lo que no hemos hecho. Entonces va más allá de que yo diga y repita lo que he dicho durante todos estos años. Desde quiero salir de Chávez y la oposición no me deja, de en el 98 explicar que estábamos entrando en un proceso neocomunista fundamentalista. Va más allá de lo que uno pueda decir, explicar y sostener. Va más allá en que es necesario generar las plataformas donde decirlo e impulsarlo. Nosotros nos encontramos con un aparato mediático que se encarga de vetar esas voces, entonces esas voces no cogen cuerpo. Hace años monté un site que se llama Venezuela Vetada, y es precisamente por esa Venezuela que está silenciada. Pero sigue sin calar el mensaje del despertar porque es más fácil adormecer con esperanza. Bufa. El trabajo sí es de cada uno de los venezolanos, no es el trabajo de liderazgo que no tiene reconocimiento nacional. El trabajo es de cada venezolano para hacer posible que esos liderazgos sin reconocimiento nacional lo obtengan. Cambio. Entonces, buenas noches, Noel. Te habla Venezuela Fuerte. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en tu casa, en Venezuela.libre. Tú mencionaste a Romo Libertad, que ha hecho un trabajo extraordinario en Brasil, con una gran trayectoria. ¿Tú no crees que es el momento de crear una coalición de derecha para empezar a contrarrestar exactamente este fenómeno de comunismo vegetariano? Existen gente joven que cree en esta ideología y es extremadamente necesaria que empiecen a consolidarse, a ganar espacio para poder contrarrestar esto. Adelante, Cambio. Sí es necesario ciertas uniones, pero no busquen uniones falsas. Hay una cosa que es muy importante que se tenga claro. Dentro de esto que llamamos derecha, hay una serie de cosas que yo llamo dogmáticos del vacío. Los dogmáticos del vacío van a generar caos en esas uniones. Entonces hay grupos que están funcionando bien, que en algún momento van a terminar de asentarse y encontrarse entre ellos. No fuercen uniones vacías. Eso más bien acabaría esas estructuras que son necesarias para el desarrollo del mañana. Estas estructuras han ido madurando, creciendo. Estas estructuras han ido entendiendo la realidad política. Sí, falta fuerza, falta fuete, falta unificación de liderazgos, pero primero tienen que unificar mensaje. Todavía falta mucho trabajo para decir que se monta una organización y se reúnen todos y hacen una nueva mesa de la unidad de la derecha. Eso sería negativo para el país. Muy, muy negativo para el país. Hay mucha gente que tiene que reencontrarse bajo lo que ya existe. Y lo que ya existe, intentar perfeccionarlo como se deben de perfeccionar las cosas.
sin los gritos desde afuera, sino con una comunicación interna que vaya manteniendo una imagen clara para el desarrollo del país. Entonces, sí hay cosas que se tienen que hacer y son importantes, y estoy en conocimiento de que muchas se están haciendo. Algunas no bien, otras realmente muy bien. Entonces, como venezolanos, nosotros tenemos que aprender a ver y evaluar en el tiempo qué acciones de qué agrupación han sido correctas, en qué sentido, hacia dónde van, y buscar la comunicación con ellos a través de mecanismos no públicos, por muy ridículo que parezca, porque cuando usted altera el pantano se levanta. Ahorita nosotros estamos en una lanchita, en un mar, donde hay cocodrilos, hay pirañas, y toda una cantidad de cosas que quiere destruir lo que va en esa lanchita. Esa lanchita tenemos que convertirla en un buque fuerte. Esa lanchita tiene que dar todo el espacio para que se pueda subir todo ese país que quiere cambio. Entonces, hagamos fuerte esa lanchita para poderlo hacer bien. Falta mucho, lamentablemente falta mucho, si nosotros queremos hacer las cosas como se deberían de hacer en democracia. Pero falta poco si se entiende que podemos hacerlo a través de una vanguardia que sepa vender el mensaje correcto. Entonces ahí es donde está la decisión del país, si acompañar una de esas vanguardias y darle apoyo o esperar la construcción de esa coalición. En mi opinión, debemos de buscar esa vanguardia donde nos sentamos identificados, y al final eso se hace un gran imán. Es el mismo efecto. Se va construyendo una estructura donde todo el mundo va, porque ya encuentran la identificación de lo más cercano a lo que quiere. Lo más cercano a lo que se quiere. Si no, no vamos a llegar ni a la esquina. Cambio. Bueno, tengo aquí hecho una mezcla de preguntas más o menos para recopilarlas en un solo contexto. Como no está preguntando nadie, me tomo esa libertad. Me preguntan por acá, bueno, es entre varios, así que, en resumen, ¿qué mensaje crees que puede, el mensaje de haber recibido a la Internacional Socialista en la Asamblea era un mensaje dirigido al presidente Trump, como para explicarles que aquí sí hay socialismo, cambio? Mira, eso es algo que es bien delicado porque el país todavía no entiende, es parte de lo que hablamos al principio. Nuestra estructura partidista pertenece a la Internacional Socialista, comulga con la Internacional Socialista, económicamente es keynesiana, es decir, está atada al socialismo, la estructura política reconocida en el país. Por supuesto, hoy encuentra esta visita y la ve con agrado, la saluda. Yo explicaba cuando llegó Antonio Guterres a la Secretaría General de las Naciones Unidas que era aplaudido tanto por gobierno como oposición porque él venía de ser presidente de la Internacional Socialista. El país no entiende eso. ¿Okay? El mensaje que se le envía a Trump con este recibimiento está mal. El mensaje que se le envía a Trump con todos los mensajes que se han ido dando, con esta agarraderita, este cariñito, con todos los demócratas que están haciendo lo imposible para generarle un impeachment al presidente Trump, no es bueno. Cada uno de esos mensajes son negativos, malos para el país, pero tenemos que recordar que tenemos un socio principal, el único que nos puede ayudar a la libertad, Estados Unidos, y un aliado en Brasil, y ellos no ven positiva la palabra socialismo. Socialismo nos trajo aquí, nos mantiene aquí y nos quiere dejar aquí. Me parece un mensaje terrible, más allá del presidente Trump, un mensaje terrible para Venezuela y para los venezolanos. Si lo quieren poner en blanco y negro, es otro insulto más. Un insulto más como Luis Ortega, Ismael García, las lágrimas por Rodríguez Torres. Un insulto más de eso que llaman oposición. Cambio. Noel, buenas noches. Generar un liderazgo diferente requiere de una madurez, de una educación, de un criterio, cosa que el venezolano, pues en los últimos 20 años, es lo menos que ha tenido. Y venimos de 20 años de izquierda carnívora, pero también 40 años de izquierda vegetariana, son 60 años. Por lo tanto, cambiar este criterio
es difícil, es complicado, pero hay que trabajar para ello. Hablan de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El cese de usurpación creo que se ve bastante cerca, pero el gobierno de transición yo creo que no va a ser un proceso corto, va a ser un proceso de 4 años, porque lo que tenemos en este momento es un liderazgo por parte de Juan Guaidó y no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero seguramente será alguien de la Internacional Socialista. Creo que tenemos que prepararnos durante este gobierno de transición, que para mí no va a ser de 6, 8 meses o de 4 años, que es lo que yo considero, para poderle entregar a Venezuela que sea diferente a lo que nos ofrece una Internacional Socialista. Mi pregunta, ya para no extenderme mucho más, es ¿qué podemos hacer para evitar en los próximos meses seguir cayendo en la Internacional Socialista? Cambio. Ok, primero hay que entender que se decidió hacer el asunto por vía constitucional. Si usted quiere mantener esto en el asunto constitucional, olvídese de la transición larga. Olvídese de la transición necesaria. Ok. Manos de la Internacional Socialista, vamos a seguir mientras se mantenga este camino. Punto. ¿Dónde se desarma esto? Bueno, se desarma en la eventual reacción del chavismo. ¿Por qué? Como he explicado otras veces, el gobierno se preparó para esta realidad. Esto es un gobierno comunista, un gobierno inteligente, sabe lo que está haciendo. La gente que vive calificando esto como inepto no se han dado cuenta que tienen 20 años sobre nuestras cabezas. La gente que califica a la oposición como incapaz no se han dado cuenta que este control social que ha vivido este país durante todos estos años es en colaboración gobierno y oposición. Ok. Entonces, nosotros estamos dentro de este paquete asqueroso que es la Constitución. La Constitución obliga a una serie de realidades que hacen imposible lo correcto. Eso es importantísimo que se entienda. ¿Qué es lo correcto? Nosotros estamos sumergidos en una tiranía comunista que ha generado una hambruna, que aplica un apartheid, que vive del genocidio, que tiene una estructura criminal, que ha generado 18.000 bandas armadas, que ha destruido la Fuerza Armada, que ha generado un éxodo de más de 6 millones de habitantes, que ha quebrado a nuestro país, que nos ha endeudado, que nos ha asociado a las peores naciones del planeta, la cual democráticamente mañana va a dejar todo y va a dar el espacio para esto. Bueno, después de ese chiste, cuando el chiste se caiga, por supuesto, Venezuela va a enfrentar quizá una nueva posibilidad alternativa para no tener que continuar con este libreto que forma parte, a mi entender, de la campaña política más costosa y larga del planeta. ¿Por qué? Porque si este chiste llega a algún lado, vamos a ir a una elección donde la unidad se encontrará con quien hizo posible el chiste. Entonces, por obra y gracia, Leopoldo López será candidato, un candidato que contará con todo el apoyo y el respaldo de todas las personas que no quieren despertar, y será presidente. Esa es la realidad, ese es el libreto. Si a la gente le parece correcto, bien. No, no es correcto, está mal, muy, muy mal. El país está destruido por una tiranía comunista. No hay manera democrática de manejar este desastre. Venezuela se puede fraccionar en pedazos, en pedazos. Hay muchos intereses en el mundo queriendo fraccionar a Venezuela. Si el venezolano no entiende esa realidad, no va a poder avanzar. Va más allá del hecho electoral, del chiste de que se pueda llegar a una elección para mantener o no la Internacional Socialista. El riesgo que estamos corriendo como nación es realmente salvaje. Y solo entendiendo lo que vale Venezuela lo podremos comprender. Es importante entender lo que vale y significa Venezuela, en todos los sentidos. No solo es la riqueza, no solo la situación geopolítica. Hace años yo lo recordaba en uno de estos programas. Tengan la amplitud de agarrar el delirio sobre el Chimborazo del Libertador y léanlo. Entiendan el alerta, entiendan lo que dice el Libertador allí. Venezuela es una cosa impresionante, simplemente increíble. Y el venezolano no la aprecia, no la valora, no la respeta, no la ama. El venezolano es el principal enemigo de Venezuela. Es una cosa increíble, terrible.
Y si nosotros no aprendemos eso, si no aprendemos a valorar esta cosa maravillosa que es esta tierra, como lo valoró 100.000 españoles, portugueses, alemanes, cualquiera que llegue y pisa esta tierra y decide dejar a su país, no porque su país esté perseguido, sino porque esto es el paraíso. Por favor, ahí tenemos que entenderlo para enfrentar esas realidades, más allá del chiste que nos propone hoy este paseo, que no entiende la realidad de lo que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es realmente grave y la situación del país es realmente peligrosa. La gente tiene que despertar a esa realidad. Porque es muy gracioso, ya está, es gracioso en el sentido de este humor negro y de esta cosa triste. Cuando la gente empieza a agarrar el caso de Guaidó y empieza a deshojar como una margarita. Bueno, sí, el problema son el resto de los de la asamblea. No, el problema es Stalin, el problema es el otro. Bueno, sí, la esposa le gusta a Michelle. Bueno, sí, es del partido de Leopoldo, el partido pertenece a la Internacional Socialista. Y deja a Guaidó solito, que lo tienen engañado. Un país muy poco serio. Y este país poco serio nos puso en este desastre. Hay que tomar en serio lo que vale Venezuela para poder comprender no solo el tamaño de la traición, sino la cantidad de intereses que quieren que esto siga siendo un desastre. Venezuela es un negocio increíble. En mi opinión es un negocio mágico, maravilloso, si se entiende como un todo. Un negocio increíble, impresionante, si se entiende que debe incorporarse al mercado. Un negocio realmente increíble, entendiendo la capacidad que tiene el venezolano para desarrollarse, para avanzar. Un negocio realmente mágico cuando revisamos cada uno de los ejemplos de lo que somos. Aquel desarrollismo increíble que vivimos durante la etapa de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, con un petróleo a un precio realmente ridículo. Aquel fenómeno impresionante de desarrollo en números macroeconómicos que vivimos bajo el inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez hasta la llegada de Chávez en 1992 y acabar a un desarrollo, un crecimiento interanual del 12%. Venezuela tiene con todo y más para brillar. Se basa en liderazgo, se basa en realidades y en entender los problemas reales. Los problemas reales hoy son inmensos, pero la oportunidad que tenemos hoy es mayor. Porque Venezuela es necesaria dentro del concierto de las naciones como Venezuela. Venezuela es necesaria en el aporte increíble de sus riquezas. Y Venezuela es necesaria como guía y faro de desarrollo, de libertad. Venezuela marcó una senda de libertad con la independencia. Venezuela marcó un llamado a la institucionalidad democrática durante los años de nuestra pseudodemocracia. Venezuela marcó un proceso de destrucción de Latinoamérica durante el chavismo. Venezuela siempre va a marcar un rumbo. Si permitimos que Venezuela se destruya, se desmembre, el futuro de Latinoamérica correrá el mismo sentido. La responsabilidad de nuevo recae en Venezuela. No es que seamos el ombligo del mundo ni nada de eso, sino es entender lo que vale Venezuela, lo que significa Venezuela dentro del inconsciente latinoamericano y de lo que somos los venezolanos en el mundo cuando damos eso, cuando volteamos y avanzamos frente a nuestra realidad. Lo que puede hacer el venezolano cuando se cuando pasa por encima hasta de sus propios compatriotas en pro del desarrollo, la libertad, en pro del orden y la justicia. El venezolano tiene el con qué, el venezolano tiene muchos referentes históricos de lo correcto, el venezolano tiene que encontrarse con los valores y principios de lo que lo hacen venezolano. Es decir, lejos del socialismo, lejos del chavismo, lejos de la estupidez, lejos de la banalidad, enfrentar lo que es la realidad. La tierra que parió hombres simplemente que marcaron la historia de la humanidad no puede ser este chiste que es hoy. Este chiste lo logramos en base al socialismo. Si el venezolano no se reencuentra con Venezuela, no vamos a poder construir la alternativa. Si el venezolano no toma en serio nuestra realidad hoy y se suma en el chiste, no solo es que la alternativa no se construye, sino que no va a haber Venezuela. Cambio. Noel, sé que quedan pocos minutos del conversatorio y tengo aquí de verdad un montón de preguntas que le he resumido en 2 preguntitas cortas. 1. Tu opinión sobre la intervención militar. ¿Es procedente o debería eliminarse esa opción tal como aparentemente lo plantean Guaidó y la Asamblea Nacional? 2. La ayuda humanitaria, si no llegase a entrar, ¿crees
que la intervención militar sea inminente. Cambio. La intervención militar es procedente, necesaria y hasta obligatoria si se quiere un país. Lamentablemente la Fuerza Armada sufrió la misma contaminación que sufrió la sociedad. La Fuerza Armada dejó su integridad. Eso no existe como ente formal. Lamentablemente es una realidad, forma parte de la realidad que vivimos el resto de los venezolanos. Venezuela, la dirigencia política se encargó de esa realidad. Vuelvo a un artículo viejo que escribí en el 2007 que se llama El premeditado odio a la Fuerza Armada en Venezuela, donde explico que el gen de aquella guerrilla de los años 60, ese gen de aquella guerrilla comunista, quedó en lo que es gobierno y oposición, y es posible esta desgracia. Entonces, la Fuerza Armada fue sapeada, denunciada por mucho liderazgo político, y la oportunidad de un golpe de Estado y de resolver los problemas como venezolanos, de hacer uso de nuestro derecho natural a ser libres, quedó escondido. La oportunidad que tiene el policía de la nación de hacer lo correcto quedó sumergida en la banalización, en el olvido y hasta en la censura por parte de los que necesitaban de ese policía para reconquistar su mañana. Entonces, para reconquistar el mañana, entendiendo la realidad de lo que nosotros vivimos. Disculpa, Noel, te interrumpí. Disculpa. La realidad para afrontar nuestro mañana, para poder recuperar nuestro mañana, sí pasa por ese soporte militar. Es una realidad. Porque nuestra Fuerza Armada quedó destruida. Nosotros no podemos contar con nuestra Fuerza Armada para el cambio. Y pretender conseguir el cambio a través de la oferta de impunidad siembra algo muy negativo para la nación. Usted no puede ofrecer impunidad. Estos asquerosos conceptos de justicia transicional, lo único que traen es la paz de los sepulcros, no traen la paz del desarrollo. Nosotros no podemos sembrar el país en el crimen, nosotros tenemos que sembrar las bases en el desarrollo, en la responsabilidad, en la justicia. Por eso es que siempre hay que insistir que es la paz. La paz es ese lugar hermoso cuando se llega después que se hace justicia. Justicia. Cuando a mí me promueven el mañana, formado por una criminal de lesa humanidad como Luis Ortega, digo, epa, algo está mal, muy mal. Si cada venezolano no aprende a decir, epa, eso está mal y no se debe hacer. Lo que estamos haciendo está muy mal para con Venezuela, con nuestros hijos, con nuestro futuro. Ok, la ayuda humanitaria no entra. Hay que entender que lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo reconocido por la ONU. No solo sigue siendo reconocido por la ONU, sino que también sigue siendo reconocido por la OEA. Por más que le ponga Moncada frontera, es porque no lo puede sacar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí los países votan en asambleas generales, y aquí se cuenta con todo el trabajo, toda una sociedad durante muchos años. La gente no se le olvida que Nicolás Maduro fue el canciller durante más años de la República de Venezuela, de la historia de la República, 6 años como canciller. La gente cree que este Stalin tropical salió ahí de estar fumándose un tabaquito en Cuba, de repente llegó, de bajarse un metrobús y de repente llegó. No, el tipo fue constituyente, el tipo fue 2 años presidente de la Asamblea, conoció a cada uno de esos diputados, a los que hoy están allí aplaudiendo, él los conoce, compartieron. Después el tipo pasó a ser canciller 6 años, él era el que llevaba los cheques que Chávez mandaba. Después fue vicepresidente. Y legalmente, inconstitucionalmente y avalado por la oposición, importante que se entienda eso, avalado por la oposición, Maduro pudo ser de vicepresidente a candidato presidencial, siendo ilegal en base a esa misma ridícula constitución que hoy está haciendo posible esta payasada. Entonces, cuando el TSJ validó esa trampa, hay que recordar que el líder opositor de aquel entonces, Capriles, dijo, no importa, con eso le ganamos, y después entregó el triunfo. ¿Por qué? Porque ese era lo que iba a pasar. Entonces, la ayuda militar, la injerencia militar, es necesaria si nosotros queremos recuperar el país. Si nosotros queremos hacer un chiste y creer que esa realidad se puede mantener maquillada y a través de la impunidad cambiar el mañana, no cambiamos el mañana. El giro de 360 grados se hace más fuerte, más duro, más criminal. Cambio.
cree que si no nos ponemos fuertes, por lo menos cuando venga el gobierno de transición, y no se le dé duro, porque hay que hablarlo así, no convivir con el chavismo, pues en ese sentido yo soy radical, pero una de las preocupaciones que tengo yo es que si la persona que tome el poder no se afinca completamente al chavismo, se pueda formar una estilo de guerrilla como en Colombia. Cambio. Desde el principio, cuando este país fue tan irresponsable de entrar en un proceso revolucionario, uno explicaba que Venezuela iba a quedar entre las gerencias negativas con terrorismo urbano y guerrilla rural. Eso es una cosa lógica. Quedará, salga sapo, salga rana. Punto. La fuerza que vaya a tener esa guerrilla, la fuerza que vaya a tener esa acción violenta, dependerá de la fuerza con la que se le aplaste en el momento en que se ejecute el cambio. Si no se le aplasta, la fuerza va a ser terrible. Si se pretende tener una comunión con el crimen, ya sabemos lo que nos viene. Eso es lo que pasa, es sencillo. Por eso es que si usted viene de un proceso tiránico comunista y cree que de eso se lleva la democracia, le están mintiendo. Y es responsabilidad del liderazgo político que le dice eso, le miente. Por eso es que es tan importante entender que nosotros no vivimos una dictadura, vivimos una tiranía. Y después de la tiranía llega el caos si no se pone el orden. Regularmente el orden es a través de procesos dictatoriales. Gústele o no le guste a quien lo entienda o no lo quiera entender. Eso es una realidad. Cambio. Bueno, Noel, yo sé que siempre está sobre la hora aquí con nosotros compartiendo y no quiero abusar, pero sí quería saber si podemos hacer algunas preguntas más. 2, 3, 4, no sé, las que tú dispongas. Cambio. Si desean vamos a hacer un par de preguntas más, pero ya llegamos a la hora y después no quiero que cuando se tenga la oportunidad de una retransmisión se haga eterno y es incómodo para escuchar. Vamos con un par de preguntas más. Cambio. Bueno, mira, por acá tengo una preocupación general. ¿Crees que Venezuela se podría desembocar una guerra civil? Cambio. Lamentablemente sí, si las cosas no se hacen de manera correcta. Nosotros tenemos que entender que nosotros hemos vivido siempre con una amenaza constante, una cosa que siempre ha existido en el país, que son los colectivos. Los colectivos no es que los trajo Chávez, siempre han estado allí. Chávez le dio derecho político a esas rémoras que quedaban ahí de la guerrilla y ese sentimiento de los 100.000 Vietnam con los que soñó el Che y toda esa cantidad de estupideces propias del socialismo. Eso siempre ha estado allí. El asunto es que ahora esa gente tiene armas de última generación, esa gente tiene una bandera política, han tenido muchísimo financiamiento, tienen control de áreas, tienen ya información de inteligencia, porque la información de inteligencia que debería de manejar la Fuerza Armada sobre quiénes son ellos, cuántos son ellos y dónde están, ellos también la manejan sobre la Fuerza Armada. Entonces es un asunto realmente delicado y peligroso si no se hace lo que se tiene que hacer de manera correcta, porque ese gen de esa guerrilla puede... Ese gen de esos colectivos se puede convertir en la guerrilla del mañana, y esa guerrilla del mañana queda como esa guerra civil no declarada que vivió durante muchos años Colombia. Durante 40 años Colombia estuvo sumida en una guerra civil, no declarada como guerra civil, pero la FARC ostentaba un territorio, la FARC pagaba, la FARC financiaba, el narcotráfico gobernaba. Entonces, imagínense esa realidad en Venezuela, si no se hace lo correcto. Lo correcto es difícil, lo correcto es serio. Ahora, se puede hacer, que eso es muy importante que se entienda, se puede hacer, es fácil hacerlo, es increíblemente fácil hacerlo, porque se basa en eso. Primero, entender en nuestro derecho natural a ser libres. Primer punto. Más allá de Constitución, más allá de cualquier otra tontería. Segundo punto, entender que contamos hoy con los aliados necesarios para lograrlo. Tercer punto, si se ejecuta la extracción correcta y se genera la persecución en caliente necesaria, usted va a encontrar el verdadero razonamiento de por qué hay tropas colombianas en la frontera. Porque ellos saben que esa guerrilla en armas está en nuestro territorio, esperando para volver a entrar al de ellos.
Entonces, si se ejecutan las cosas aquí de manera correcta, como se debería hacer para la recuperación de un país como Venezuela, y no para permitir la destrucción de un país como Venezuela, si el venezolano entiende lo que vale Venezuela, si el venezolano se arropa en sus principios como venezolano, si el venezolano deja de creer en pendejadas y asume con la realidad lo que estamos viviendo, el futuro de Venezuela es simplemente extraordinario. Porque el dolor que vamos a vivir, lo vamos a vivir querramos o no, lo vamos a vivir. Ahora, queremos que el dolor se prolongue, queremos que la herida sea así tratada con cuidadito, queremos realmente cambiar las cosas, es la decisión de nosotros, es la decisión de nosotros, porque la decisión de lo que tiene ese liderazgo no es positiva para el país. Métanse eso en la cabeza. Es lamentable, pero es una realidad. No porque sea mayoría, no porque la gente crea, no porque la gente quiera crear una esperanza o dar una segunda oportunidad. Simplemente no es positiva para el país. Porque las mentiras, la propagación de la impunidad, la colaboración con el crimen, la banalización del mal, sabemos a dónde nos lleva. Sabemos a dónde nos lleva. La realidad es muy triste. El venezolano tiene que despertar frente a esa realidad y tiene que avanzar en ese sentido. De verdad, yo quisiera dejar hoy un mensaje de esperanza, pero siempre es difícil, ¿no? Porque se basa primero en afrontar la realidad, y la esperanza se basa en esa realidad, en lo que vale Venezuela. Si nosotros entendemos esa realidad, podremos hacer que todo el cambio vaya hacia el lugar correcto. Si la decisión del país es apoyar la visión de este cambio, porque es lo único que sienten que existe, que esta vuelta al 360 puede llegarles a algún lado, el país tiene que estar consciente de que tiene que hacer muchísima presión si quiere llegar de verdad a buen puerto. Muchísima presión. El país tiene que ser contestatario, tiene que ser crítico y no seguir aguantando insulto tras insulto. Que les impongan a Luis Ortega Díaz es un insulto salvaje, asqueroso, vergonzoso. Es una cosa criminal. Si con eso pretenden reconstruir el mañana de Venezuela, señores, eso no está nada bien. Eso es una realidad y punto. Entonces, sí se puede hacer muchas cosas que valen la pena. Venezuela vale la pena. El mundo lo está entendiendo. También hay un despertar con respecto a lo que sucede del colaboracionismo opositor. Estados Unidos esta semana le quitó la visa a uno de los mayores operadores políticos de gobierno y oposición. Eso es algo muy interesante. Más allá de Gorrín, esta semana se le quitó la visa a Armando Pelón Capriles. Señores, aquella gente no está jugando carritos. Saben que no se pudo haber llegado a este control social sin la colaboración directa de eso que llaman oposición. Esa es la realidad. Ahí está nuestra oportunidad. Venezuela tiene que despertar y asumir su responsabilidad para poder ser libres. Sin responsabilidad no hay libertad. Buenas noches. Gracias, Figuemín. Gracias a toda la gente que estuvo hoy en la sala de Venezuela.libre. Hasta una nueva oportunidad y que viva Venezuela. Gracias. Cambio fuera.